Efesios 4, 17 al 19. Vamos a leer, hermanos, hasta el 24. Del 17 hasta el 24. Efesios 4, 17 al 24. Vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y juntos podemos leer, hermanos, el versículo 24, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice así el versículo 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 22 y 23, por favor, nuevamente, hermanos. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una renovación? Cuando usted escucha la palabra renovación, ¿qué es lo que le viene a su mente? Cambio, un cambio. ¿Qué más? Hacerlo nuevo otra vez. Hacerlo nuevo otra vez. ¿Qué más? Eliminar lo que no sirve. Eliminar lo que no sirve, ¿cierto? ¿Qué más? Una nueva imagen. Quitar algo que no está bien. ¿Qué más? Que nuestro pensamiento sea Cristo. Y hablando de la vida espiritual, ¿o no? Tenemos que renovar nuestra mente para que nuestro pensamiento sea Cristo. ¿Quitar, hermano? Hacerlo todo nuevo. Hacerlo todo nuevo, así es. ¿Qué más? Cuando hablamos de una renovación, ¿a qué nos referimos? ¿Quién de aquí, hermanos, ha hecho alguna renovación en su casa alguna vez? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién lo ha hecho? Bueno, creo que habemos varios, ¿no? Que hemos hecho algunas renovaciones. Ahora dice, bueno, a lo mejor no en mi casa, pero a lo mejor una renovación de algo que usted tiene y que es necesario renovarlo, que es necesario, como dijo la hermana, pues cambiar algo de eso porque ya no está bien, que es necesario, pues bueno, quitar aquello que está viejo, que está deteriorado, que está dañado y hacerlo nuevo, hacerlo mejor. Hermanos, el diccionario nos dice que una renovación tiene que ver con restaurar lo que está deteriorado, lo que está dañado. Cuando algo se deteriora, cuando algo se daña, cuando algo está afectado, es necesario renovarlo. Porque si no, entonces se corre el peligro de perderlo, se corre el peligro que ese daño siga creciendo y que al rato la inversión para renovarlo y cambiarlo sea todavía mayor. Una renovación, hermanos, tiene que ver con hacer cambios, con hacer mejorías. Una renovación inclusive tiene que ver con sustituir lo viejo por lo nuevo. No nos veamos unos a otros, no está hablando de nosotros, hermanos. Pero tiene que ver con las cosas, sustituir lo viejo por lo nuevo. Una renovación tiene que ver con hacer una transformación. Tienes algo y lo quieres transformar, bueno, lo estás renovando. Una renovación tiene que ver con restablecer inclusive algo que se ha interrumpido. Con eso tiene que ver una renovación. Con restablecer algo que en un momento se interrumpió, se dejó, que no se continuó. Una renovación también tiene que ver con hacer volver algo a su primer estado. A ese estado en el cual se encontraba cuando era nuevo, a ese estado en el cual se encontraba cuando funcionaba correctamente, a su primer estado. Con eso tiene que ver una renovación. Y hermanos, y si nosotros pensamos en esto, con lo que tiene que ver una renovación, la pregunta que nos deberíamos hacernos, porque es algo espiritual que vamos a hablar, es:
¿creen ustedes que nuestra vida necesita una renovación? ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestra vida necesita o en nuestra vida es necesario restaurar algo que esté deteriorado, algo que esté dañado? ¿Creen ustedes que en nuestra vida, hermanos, se necesitan hacer cambios? ¿Se necesitan hacer mejorías? ¿Creen ustedes que en nuestra vida, hermanos, se necesita sustituir lo viejo por lo nuevo? Y lo acabamos de ver, sí. ¿Creen ustedes, hermanos, que se necesita en nuestra vida hacer una transformación? ¿Creen ustedes, hermanos, que se necesita restablecer algo que se haya interrumpido? O inclusive, ¿creen ustedes que en nuestra vida se llegue a necesitar o se necesite hacer volver, hermanos, algo a su primer estado? ¿Creen ustedes, hermanos, que en nuestra vida se necesita una renovación? ¿Lo creen? Yo creo, hermanos, que en la vida de todos se necesita una renovación. Yo creo que nadie se escapa de esto. En la vida de cada uno de los seres humanos, hermanos, se necesita una renovación. Y en primer lugar, hermanos, es necesaria una renovación, porque no hay nadie a quien el pecado no haya dañado, no haya deteriorado, no haya afectado. No hay nadie, hermanos, el cual su vida no haya sido afectada, dañada, deteriorada por el pecado. Y la palabra de Dios nos lo dice. En Romanos 5:12 leemos, no lo busquen, pero dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no haya hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice en Romanos 3:23, si ustedes lo conocen, díganlo conmigo por favor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? De tal manera, hermanos, que podemos ver que no hay alguien, no hay nadie a quien el pecado no haya dañado, no haya afectado, no haya deteriorado algo en su vida. No lo hay. Y lo podemos ver aquí en Efesios capítulo 4, en donde la exhortación del apóstol Pablo es precisamente a renovarnos. Es a cambiar, restaurar, a sustituir lo viejo por lo nuevo, a cambiar aquello que está sido deteriorado, a dejarlo, a despojarnos de ellos. Dice en el versículo 17 al 19: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice ya no andéis, andabas, pero ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? Se llama pecado. Ese es el principal problema. Cristo dijo que todo lo malo de dentro del corazón sale y contamina al hombre. Eso es lo que está dañado, ya dañado a la humanidad. Desde que el hombre, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron. Y entonces los que nacieron después de ellos, nacieron no conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino conforme a la imagen y semejanza de Adán, la cual ya estaba deteriorada, la cual ya estaba manchada, la cual ya estaba corrompida por la desobediencia, por el pecado. De tal manera, hermanos, que todos los seres humanos necesitamos una renovación. No hay nadie a quien el pecado no haya dañado, no haya deteriorado. Y la pregunta es, hermano, ¿le ha dañado el pecado? ¿Me ha dañado el pecado? ¿Ha deteriorado en nosotros, hermanos, cosas muy importantes? ¿Está deteriorando cosas muy importantes? ¿Nos ha afectado? Yo creo que todos deberíamos decir que sí. Porque el pecado eso es lo que hace, hermanos, deteriora. El pecado eso es lo que hace. El pecado daña, afecta, arruina. El pecado, hermanos, daña en primer lugar nuestra mente, que es una de las cosas que necesitamos renovar. De hecho, hermanos, el hombre es lo que piensa, ¿sí o no? De ahí parte todo, hermanos, de la mente. Dice la palabra de Dios, hablando de esas personas que dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo.
O sea, él dice algo, pero la verdad es que dentro de él es muy diferente. Las cosas son muy diferentes. Y eso pasa, hermanos, en cada uno de nosotros. El pecado ha dañado nuestra mente, ha dañado lo que pensamos, hermanos, y continuamente estamos lidiando y batallando. Es por eso que Pablo, escribiéndole a los colosenses, le decía que debemos llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Tenemos que llevarlo. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos renovarnos, debemos renovar nuestro entendimiento, debemos renovar nuestra mente, a fin de que nosotros podamos vivir mejor. Hermanos, el pecado no solamente ha dañado nuestra mente, sino también ha dañado nuestra voluntad y nuestras emociones. Parte de nuestra naturaleza, hermanos, es no querer hacer las cosas de manera correcta. Es no obedecer. Y el apóstol Pablo, ahí escribiendo a los romanos en el capítulo 7, hablaba acerca de esto. Él decía que muchas veces quería hacer el bien y terminaba haciendo el mal que no quería hacer. Y uno dice, bueno, si no lo quieres hacer, ¿por qué terminas haciendo? Porque el pecado ha dañado inclusive nuestra voluntad. De tal manera que aunque sabemos que es algo malo, terminamos tomando la decisión de hacerlo y ceder a él. El pecado ha dañado nuestras emociones. Las emociones son una bendición de Dios. Dios nos la ha dado. Sin embargo, el pecado las ha corrompido de tal manera que en lugar de que las emociones cumplan el propósito para el cual Dios nos la dio, las emociones, hermanos, nos llevan a actuar y reaccionar de una manera incorrecta. Las emociones muchas veces sabotean nuestra vida y hacen que tomemos malas decisiones, hacen que actuemos de manera equivocada, lo cual Dios no quiere. Sin embargo, el pecado lo ha hecho. Por lo que el pecado, hermanos, ha deteriorado, es decir, ha hecho peor nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Es algo con lo cual nosotros necesitamos luchar. Es por eso que necesitamos una renovación, hermanos. La razón por la cual, hermanos, sin Cristo, nosotros estamos, como dice aquí en Efesios 4, versículo 17, en la vanidad de nuestra mente. Este mundo, hermanos, se deja llevar por su mente y por sus pensamientos. Pero desafortunadamente su mente y sus pensamientos no son de acuerdo a Cristo, sino son de acuerdo, hermanos, a esa naturaleza pecaminosa que está injertada en lo más profundo de nuestro ser. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El pecado, hermanos, ha dañado nuestra mente a tal grado que nosotros andamos, hermanos, con una mente vana, con una mente superficial, con una mente hueca, que no está pensando en Cristo, sino está pensando en todo lo terrenal. Y eso es un problema, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos buscar lo que está arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Sin embargo, el pecado ha deteriorado eso, de tal manera que nuestros ojos y nuestra mente y toda nuestra vida muchas veces se enfoca en lo que este mundo ofrece. ¿Qué es eso superficial, hermanos? La apariencia, el físico, la belleza. ¿Qué es eso superficial, hermanos? Lo material, las comodidades, que eso es necesario. Muchas veces necesitamos cosas, hermanos, pero si nos ponemos a pensar en ello, ¿cómo vivían nuestros antepasados sin tener cada una de esas comodidades que nosotros tenemos hoy en día? ¿Sí o no? Nosotros nos dimos cuenta, hermanos, cuán a veces nosotros nos cerramos el mundo pensando que hay cosas que sin ellas no podemos vivir. Yo ya se los había contado, hace muchos años nosotros nos metimos en un problema con el recibo de la luz, porque teníamos un calefactor, el primero recibo nos llegó elevado, 900 pesos, luego 1,000 y algo, pero ya el tercero nos llevó de 3,500 el recibo, porque nos habían quitado el subsidio y no nos quejamos de decir, ay, qué bárbaro, no, nosotros no lo gastamos eso, pero no lo pudimos pagar. Así es que estuvimos como 3 semanas sin luz, y al principio sí se nos hacía difícil, pero después comenzamos a darnos cuenta que si bien es algo también útil, ¿o no?, la luz, se puede vivir sin luz. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí. Y nosotros nos las ingeniábamos. Y para planchar, ¿cómo le hacíamos? Nos echamos una plancha, porque lo que hacía yo es calentábamos el comal, poníamos la plancha para que se calentaba abajo, ¿verdad? Y entonces le dábamos y otra vez. Así lo hacían nuestros antepasados, ¿sí o no? Así lo hacían.
Y decíamos, pero ¿cómo voy a estudiar, verdad? No tengo la computadora. Bueno, pero es que no es indispensable. Y entonces ponía mis velitas, ¿verdad? Sacaba mis hojitas y mi lapicero y ponía a escribir ahí en la noche, o lo buscaba hacer antes. Y decían, ay, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos ver la tele. Pues podíamos platicar más. Ya no estábamos viendo las noticias, ¿verdad? Y en la noche pues vamos a platicar, vamos a conversar. Hermanos, a veces pensamos que hay cosas sin las cuales no podemos vivir. Pero esa es la vanidad de la mente de este mundo. Que nos enfocamos, hermanos, en las cosas superficiales. Pero no nos enfocamos en lo más importante. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en el dinero y en lo que puede comprar el dinero. Tristemente o lamentablemente este mundo se mueve con dinero. Pero a veces nuestra mente está enfocado en eso. Y no vemos el dinero como un medio, sino lo vemos como un fin. Y nos afanamos en ello. Pero eso es lo que ha ocasionado el pecado. Ha deteriorado nuestra mente de tal manera que muchas veces terminamos andando así, en la vanidad de nuestra mente, como andábamos antes. Pero Pablo nos dice, ya no. Debemos de renovarnos y cambiar. Muchas veces nos enfocamos en el poder, en el estar por encima de los demás, en el placer. El pecado, hermanos, ha deteriorado nuestra mente. Ha deteriorado nuestra forma de pensar. Pero no solamente eso, el pecado, hermanos, ha deteriorado nuestro discernimiento. Ha afectado grandemente nuestra mente, que no podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nos cuesta mucho trabajo distinguirlo. Nos cuesta mucho trabajo. A consecuencia del pecado, hermanos, el entendimiento está oscurecido. Es decir, no tiene la luz de Cristo. Dice en el versículo, hermanos, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, está lleno de tinieblas, porque la luz de Cristo no está presente. Pero eso nos impide, hermanos, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y es por eso que hay muchas diferentes de opiniones, muchas diferencias en cuanto a las opiniones. Algunas personas piensan que está bien algo, algunas personas piensan que no está bien algo, que está mal. Porque nos cuesta trabajo distinguirlo, hermanos. No podemos distinguir entre lo que es correcto y lo que no es. Nos cuesta trabajo distinguir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nos cuesta trabajo distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. A consecuencia del pecado, hermanos, la mentalidad del hombre ha llegado a esta conclusión: que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Qué tremendo es esto. Ahora a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Se le está llamando. Dice, no, pero es que no, ¿por qué dices que está mal? Eso está bien. Cada uno tiene su derecho. Y esas mujeres que están embarazadas y tienen su derecho de escoger aún, porque dicen ellos, es que aún no es un ser y pueden tomar la decisión del aborto y entonces estar bien ellas. A lo malo le han llamado bueno. Y entonces salimos con lo que dice la palabra de Dios y decimos, no, lo que enseña la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. No, eso está mal. Ese libro es un libro anticuado. Ese libro ya pasó. Es necesario actualizarnos. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno, malo. Y es ahí, hermanos, en donde muchas veces se escucha, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Dicen los jóvenes, que nos queramos y experimentemos con nuestra sexualidad antes del matrimonio. ¿Qué tiene de malo? Es necesario experimentar, nos queremos, cuando Dios es muy claro acerca de eso, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos enseña que debemos huir de la fornicación. Quiero que vayamos a Efesios, ahí mismo, en el capítulo 5, en el versículo 3. Efesios 5, 3. ¿Qué dice, por favor? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjense, hermanos, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero el mundo no, porque la mente ha sido deteriorada, ha sido dañada, ha sido distorsionada, ha sido corrompida, contaminada por el pecado. De tal manera que nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, hablando en su generalidad. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18? 1 Corintios 6:18.
Y esto es algo muy importante, hermanos. Todavía no terminamos el tema del noviazgo, la segunda parte que tenemos, pero todo es muy importante porque tenemos una gran responsabilidad como padres. A veces, hermanos, no tenemos el fundamento de la palabra de Dios, que no podemos decirle a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a veces decimos, caray, pues es que eso no lo dice la Biblia, no está claramente establecido, ¿estará bien o está mal? Pero la Biblia nos da muchos principios con base en los cuales nosotros podemos darnos cuenta si algo está bien o está mal, si algo conviene o no conviene, si algo edifica o no edifica, si algo esclaviza o no esclaviza. Fíjense qué es lo que dice 1 Corintios 6:18. ¿Qué dice, hermanos? Huir de la fornicación. Es algo de lo cual tenemos que alejarnos, apartarnos. Y la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino con toda actividad sexual ilícita. Y dice la palabra de Dios que tenemos que huir de ello. ¿Qué dice, por favor, 1 Tesalonicenses 4:3? 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice, hermanos? Es ese, los espero. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice, hermanos? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hermanos, esto es un principio que podemos utilizar para todo pecado. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la mentira. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la envidia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del robo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Porque con eso tiene que ver la santificación. Apartarnos del pecado y acercarnos a Dios. Consagrarnos a Él. Pero hermanos, muchas veces llega esa pregunta: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hoy en día que los diputados están viendo eso y mucha gente está abogando por ello? ¿Qué de malo tiene la marihuana? Pues si hasta tiene fines curativos, ¿o no? Y les paso una receta. No les paso una receta. Pero dice, eso te ayuda y te hace bien. ¿Qué hay de malo? Dice, hay que legalizarla, es más. Porque es útil, porque es buena. Es más, la otra vez hace tiempo, no lo recuerdo, no me los aprendí, pero tenía los beneficios de la marihuana. Y había como 7 puntos ahí. Los beneficios. Mejor hay que legalizarla. ¿Qué tiene de malo un cigarrito? Pues ahorita con el frío que hace, un cigarrito te hace entrar en calor. ¿Qué de malo tiene un cigarrito? ¿Qué de malo tiene que uno se junte de vez en cuando con la familia, con los amigos, con los compañeros y tomemos una cerveza? Porque ve que el calor está y de repente se antoja, te quita la sed. ¿Qué de malo tiene? Tan solo vamos a divertirnos, no nos vamos a emborrachar. ¿Qué de malo tiene una copita? ¿Qué de malo tiene? Hermanos, el pecado ha deteriorado nuestra mente, a tal grado que no podemos distinguir entre aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos habla y nos dice que debemos de tener cuidado. Y es más, hasta nos dice que no debemos de participar de ello. Es más, hasta nos exhorta y nos dice, hermanos, que debemos de no embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Pero uno dice, pero es que es poquito, no pasa nada. Fíjense lo que dice, hermanos, y vamos por favor a 1 Tesalonicenses 5:22. 1 Tesalonicenses 5:22. Y no es un estudio exhaustivo acerca de esto, pero creo que con estos versículos tenemos lo suficiente como para poder tomar una decisión al respecto, darnos cuenta de que lo mejor es abstenernos. 1 Tesalonicenses 5:22. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Absteneos de toda especie de mal. La recomendación, hermanos, de Dios en su palabra no es que nosotros lo disminuyamos, ¿cierto? Sino que nos abstengamos. Y eso entra en todo. Lo mejor es la abstinencia. ¿Qué dice Proverbios 21? ¿Qué de malo tiene? Si inclusive en la Biblia podemos ver, sí,
Pero veamos las consecuencias. Veamos lo que le sucedió como consecuencia de eso. Lo que vino, lo que pasó. Veámoslo. Proverbios 20:21. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Proverbios 20:21? ¿Dije 21? Ok, pero es 20:21. Perdón, disculpen, hermanos. 20:21. Ya entendí, no me estaban diciendo que había dicho 1, sino que era el 1, ¿verdad? Porque ustedes ya lo vieron, es el 1, hermanos, es el 1. Yo aquí lo tengo 20:21, pero es el 1, hermanos, perdón. Disculpe, ahora sí, ¿qué dice, hermanos? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Fíjense lo que dice, el vino es escarnecedor, la sidra, inclusive algunos dicen, ya viene diciembre, y pues qué de malo tiene, ¿verdad? Una sidrita, una copita de sidra. Bueno, escuchemos lo que dice. ¿Qué dice que es? Alborotadora, que no se va a conformar, y eso te va a dar pie a otras cosas. Y cualquiera que por ellos yerra, porque esa es la consecuencia, el error, la equivocación, lo que viene, dice, no es sabio. Seamos sabios. ¿Qué dice, por favor, hermanos, Proverbios 23? Proverbios 23, del 29 al 35. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Qué dice? Es decir, pues no debería de ser así. Esas están de gratis, en balde. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quiénes, hermanos? Para que los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dicen, ahí está, pastor, es que dice que los que se detienen mucho, lo que no se conforman una copita, dos, y se la siguen, para ellos es. ¿Qué dice enseguida? Dice el versículo, ¿cuál estamos? 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Qué dice? Se entra, una no es ninguna, dos apenas la mitad de una, ¿verdad? Yo ni me lo sé, y como en una no es ninguna, volvemos a empezar. Ese es el argumento que sacan. Una nada más, es un traguito. Dice, se entra suavemente. Y luego dice, mas al fin como serpiente morderá. Dice, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La palabra de Dios, hermano, nos habla y nos dice, ten cuidado. Lo mejor es, hermanos, es la abstinencia. Pero aún dentro del cristianismo, y hay personas inclusive, personas que tienen largo tiempo en el cristianismo, que siguen pensando, ¿qué de malo tiene una copita? ¿Qué de malo tiene una cerveza? ¿Qué de malo tiene un poquito? Dice la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los romanos, dice, que nos acordemos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Qué fruto teníamos de ellas? ¿Hasta dónde nos llevaba? Y lo peor aún, hermanos, es que hay que muchos padres pensando así, que se mantienen y que de vez en cuando se echan unas cervecitas, se echan una copita y dicen, no pasa nada, pero no ven las consecuencias en la vida de sus hijos. Porque sus hijos, al seguir el mismo pensamiento de sus padres que dicen, ¿qué de malo tiene una? Le siguen y se apartan y se alejan del Señor. Pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene el pisar un poquito en el mundo? ¿Qué de malo tiene el coquetear un poquito en el mundo? En la palabra de Dios tenemos un gran ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel no destruyó a las naciones paganas, sino que los hizo tributarios y les permitió vivir en medio de ellos. Tanto fue la cercanía que tuvieron con el mundo, con las personas paganas, que las nuevas generaciones que se levantaron, dice ahí en Jueces, dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios.
No lo conocía. Pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que nosotros experimentemos y participemos de ello? Y hermanos, ese es el problema con el pecado, porque el pecado deteriora nuestra manera de pensar, de ver las cosas, a tal grado que nuestra voluntad y nuestras emociones son afectadas y terminamos actuando como no deberíamos actuar. Realmente, hermano, lo que Pablo está diciendo es que tu vida sea diferente a como era antes, que nuestra vida sea diferente a como la es la del mundo, aquellos que no tienen a Cristo. Pero nuestro entendimiento se oscurece, se echa a perder y no podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Hermanos, a mí es una de las cosas que me preocupa de la juventud, y más en Querétaro, porque Querétaro tiene uno de los primeros lugares en alcoholismo en la juventud. Y qué lamentable es si algunos de esos jóvenes son jóvenes que sus familias conocen del Señor. Pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Y ahí está la mamá, a veces, consecuentando a los hijos, y ya, dale chance, ¿a poco tú no eras así? Son jóvenes, que experimenten. O a veces está el papá, ya, mujer, hombre, son chamacos, son chavos, que vayan y se diviertan. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene, hermanos? Que es algo que nos aleja del Señor. Porque fíjense, no solamente es eso, fíjense, no solamente es que están en la vanidad de su mente, viendo como de manera superficial todas las cosas, sino que su entendimiento está oscurecido, no se puede distinguir entre el bien y el mal, sino que eso le está llevando al hombre a estar ajeno de la vida de Dios, ajeno de la vida de Dios, que no está disfrutando de la vida que Dios nos da por medio de Cristo. Fíjense, vamos a Efesios 4. Efesios 4. Dice el versículo 17 y 18, hermanos, ayúdenme a leerlo nuevamente. ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué dice? Y es que el pecado, hermanos, deteriora. El pecado afecta nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y nuestro espíritu igual. Porque sin Cristo, hermanos, una persona está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Pero también, hermanos, sin el pecado, hermanos, si nosotros estamos en pecado, no podemos disfrutar de la vida abundante que tenemos en el Señor. Dice, ajenos de la vida de Dios. Y eso es lo que hablamos de las nuevas generaciones, les está llevando a eso, a estar ajenos de la vida de Dios, que no pueden disfrutar, no tienen la vida de Dios, no son salvos o están alejados de Dios. Pero es que todo es un proceso, hermanos. Es por eso que es muy importante una renovación en nuestra vida. Nosotros, hermanos, muchas veces, hermanos, nos rebelamos y decimos, no, pero ¿por qué? No hay que ser tan cuadrados, esta cosa no está mal, eso está bien. Y damos paso a muchas cosas que afectan no solamente nuestra vida, sino la vida de las nuevas generaciones. Porque fíjense que en el pensamiento del Hijo, acordémonos un poquito, yo me acuerdo, una de las cosas que más nos molestan es que nuestros padres nos digan algunas cosas tajantemente que están mal, ¿cierto? Pero algunas cosas que a leguas, a veces hasta los hijos se dan cuenta que están mal, los padres están en ellas. Y entonces los padres con algunas cosas dicen, sí, esto está mal, y con otras no, esto está bien, no está tan mal. Y eso molesta, provoca a ira a los hijos. Yo me recuerdo cuando estaba joven que un joven se me acercó y molesto, y yo le decía, oye, pero ¿qué tienes? Tranquilo, ¿qué pasa? Y me decía, no, pues es que mis papás, a él le gustaba mucho el rock pesado. Dice, no, pues es que mis papás, ¿verdad? Me dijeron que tirara mis discos, que los echara a la basura, que eso está mal, que no se deben de escuchar. Y ahí va, y me dice, ¿y ellos escuchan su música del mundo? Y que no era rock pesado, pero que hablaba de sensualidad, hablaba acerca, inclusive algunas de ellas hablaba de tomar, son de esas canciones que se tocan en las cantinas y que te incitan a más, de aquellas canciones que tienen pues del dolido, verán, corazón dolido, porque lo dejó o la dejó. Dice, ellos sí escuchan su música. Hermanos, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra forma de pensar, porque nos cuesta trabajo distinguir entre lo que está mal y lo que está bien, y me incluyo.
Porque el pecado nos ha deteriorado. Nos ha deteriorado. Fíjense, hermanos, hoy en día está de moda los tatuajes, ¿sí o no? Yo le decía a los jóvenes, porque eso es una de las cosas que me preocupa, le digo a Lucy, este próximo año tenemos que hablarle más a los niños. Cada vez vemos más tatuajes. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? ¿Que los tatuajes están bien o están mal? No, ok, pero ¿están bien o están mal? ¿Qué creen? Pero hay personas que dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es la moda. Y fíjense lo alarmante, porque hoy las estrellas de los niños y la juventud están cada vez más tatuados. Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Imagínense que un día lleguemos y que todo el templo esté grafiteado. ¿Qué dirían ustedes? Ah, mira qué bonito arte, ¿no? Estamos incluyendo a los chavos y los chavos ya grafiteando, ¿verdad? Mira qué bien. ¿Se sentirían a gusto? No. Buscaríamos pintarlo. Ahorita nos pintaron uno allá que también tenemos en la puerta, que quién sabe qué significará. Gracias a Dios creo que han respetado las paredes, pero no nos sentiríamos a gusto. Dice la palabra de Dios que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora dice la palabra de Dios en Levítico, un versículo, vamos a Levítico 19:28. Porque hay muchos principios que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos dicen los tatuajes no son buenos, no están bien. ¿Quiénes son los que se lo ponen? ¿Quiénes son los que lo traen? ¿Qué vida llevan? ¿Qué vida que un cristiano los tenga? ¿Qué es lo que está diciendo con ellos? Levítico 19:28. Ahora, hay personas que en su vida pasada, cuando estaban en la rebeldía, cuando estaban alejados de Dios, tomaron una mala decisión y se tatuaron, ¿cierto? Pero eso es algo de la vida pasada, y aun cuando se puede quitar, que dicen, bueno, que es mucho dinero y se puede hacer, es del pasado ya, y Dios lo ha perdonado. Pero lo que estamos hablando, hermanos, es de que el Señor nos guarde y que nosotros ayudemos a nuestros hijos a tomar las decisiones, mejores decisiones. Porque fíjense lo que dice Levítico 19:28. ¿Qué dice? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Dice muchas veces, a consecuencia del pecado, hermanos, la mente del hombre está afectada, su voluntad está afectada, sus emociones están afectadas, lo cual le lleva a no distinguir porque su entendimiento está oscurecido, está ennegrecido, está en tinieblas. Hay un gran estorbo para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Surge esa pregunta, ¿qué de malo tiene? Pero no solamente eso, eso nos lleva a estar ajenos de la vida de Dios. Ahora, como creyentes tenemos la vida en Cristo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo se contrista y se apaga. De tal manera que muchas veces, por el pecado que deteriora nuestra vida, no podemos disfrutar la vida plena que tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 10:10, el ladrón dice que viene para matar, hurtar y destruir. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, en Cristo podemos tener una vida llena de gozo y de paz, a pesar de las adversidades. Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y estando en la cárcel, cuando a Pablo y a Silas los azotaron, estaban en el calabozo de más adentro, estaban sus pies y sus manos en el cepo, pero aún así, dice la palabra de Dios, que ellos cantaban himnos y oraban a Jehová. El gozo estaba en su corazón, porque es a pesar de las adversidades. Dice ahí en Isaías 26:3, vamos a Isaías, hermanos, por favor, Isaías 26:3, que en Cristo, hermanos, podemos estar guardados en una completa paz. Isaías 26:3, y hasta hay un coro acerca de eso, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice, hermanos, Isaías 26:3? ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, una vida llena de gozo y de paz, pero el pecado, hermanos, nos impide disfrutar eso. Deteriora, hermanos, en nuestra vida, hermanos, lo que necesitamos para nuestra rendición al Señor, nuestra mente enfocada en Cristo, para que podamos disfrutar de esto. Nos roba una vida victoriosa, nos roba una vida verdaderamente libre. A consecuencia del pecado, hermanos, en la vida del ser humano
se necesita una renovación. Hay ignorancia, hay dureza de corazón, hay insensibilidad y por ello, hermanos, hay una gran decadencia moral. Pero todo comienza en la mente. El pecado ha deteriorado y está deteriorando nuestra mente, que nos lleva a pecar una y otra vez, una y otra vez. Y hermanos, eso es peligroso. La segunda razón, y es con la que termino, ¿por qué todos necesitamos una renovación? Porque no hay nadie que su vida no esté en peligro de colapsarse. No hay nadie que su vida no esté en peligro de colapsarse. No hay nadie. Hay algunos que nos creemos, y me incluyo para hacer una generalidad, pero negamos a creernos muy firmes. Y decimos, no, yo estoy bien. Y parece ser que las cosas me van saliendo todo bien. Y que el futuro me brilla muy resplandeciente. Y seguimos adelante. Pero que no se nos olvide que el pecado deteriora, daña, afecta. Y muchas veces no se ve. Y llega un momento en el cual la vida se derrumba, se colapsa. Fíjense, hermanos, que ahora que fue el temblor, muchos de los edificios que cayeron fueron edificios viejos, ¿sí o no? Edificios que necesitaban una renovación a conciencia. Tal vez algunos de ellos inclusive tirarlos porque estaba mal y volverlos a edificar bien. Sin embargo, ahí está el pensamiento, no pasa nada, todo está bien, no va a suceder, no se ve tan mal, nada más le hago por aquí y por allá. Vino el temblor y sus edificios cayeron. Y no solamente eso, sino que afectaron patrimonios, y peor aún, afectaron vidas, afectaron familias. ¿Pero por qué fue? Porque a veces se piensa que no va a pasar nada. No pasa nada. Esa es la mentalidad, es el pensamiento que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón, y lo ha hecho desde el principio del Edén. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. No pasa nada. Pero podemos ver, hermanos, que sus vidas cayeron y que experimentaron grandes consecuencias que hasta la fecha todavía nos afectan a nosotros. Pero no solamente ellos han pecado. Hermanos, no hay nadie que su vida no esté en peligro de colapsarse. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? 1 Corintios 10:12. Primera a los Corintios 10:12. ¿Qué dice, hermanos? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque puedes caer, no te puedes confiar, no te puedes relajar a tal grado de decir, no pasa nada, deja, no. Tenemos que estar mirando continuamente, observando. Tenemos que estar reflexionando en nuestra vida. Tenemos que estar meditando, permitirle a Dios que nos examine hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos muestre las grietas que se abren en nuestra vida para poder hacer renovaciones. Que nos muestre lo que el pecado ha deteriorado, lo que está mal, a fin de que eso pueda cambiar, que pueda ser restaurado, que pueda ser transformado. Y que nosotros nos podamos mantener firmes. Hermanos, el pecado nos lleva a desobedecer. La desobediencia nos lleva a no hacer las cosas correctamente. Y el no hacer las cosas correctamente nos llevará a la ruina. Esa es la tendencia. Hermanos, nos llevará a la ruina el no hacer las cosas. En una ocasión, en Estados Unidos, había un gran empresario. Y día con día pasaba al lado de un basurero. Pasaba en su limusina y veía el basurero. Y lo veía con visión y decía, híjole, qué gran proyecto se podría hacer aquí. Y de repente iba algo con él y dice, ¿puedes imaginarte ahí un campo de fútbol? ¿Puedes imaginarte un parque en donde los niños jueguen? ¿Puedes imaginarte avenidas? ¿Puedes imaginarte banquetas? ¿Puedes imaginarte casas, condominios? ¿Puedes imaginarte muchas familias estando ahí? ¿Qué diferencia se podría hacer en este basurero? Y lo pensaba, lo meditaba hasta que llegó un momento, se le dio la oportunidad y pudo hacerse, consiguió los permisos de ese basurero. Y dijo, ahora sí, vamos a hacer este gran proyecto.
Y entonces comenzó a traer grandes camionadas de tepetate, de tierra, no me acuerdo lo que utilizan allá en Estados Unidos, para aplanar. Y empezaban las planadoras, echaban agua y más, y más, y más. Y entonces empezaron a trazar y comenzaron a edificar. Y comenzaron a vender las casas. Y familias llegaban con gran ilusión. Y decían, oh, mira, vamos a comprar esa casa. Y se empezó a poblar, se veían niños jugando, se escuchaban gritos en el campo de fútbol, muchas familias viviendo, coches que entraban y venían, grande. Sin embargo, pasó el tiempo. Y las casas comenzaron a cuartearse. Las casas comenzaron a hundirse. Los techos comenzaron a desmoronarse de tal manera que tuvieron que salir. Y que empezó a quedar todo despoblado. Hay familias que no querían renunciar a eso porque era su patrimonio, sin embargo tuvieron que sacarlos. Y la pregunta, ¿por qué fue eso? Porque las cosas no se hicieron correctamente. El terreno no estaba sólido como para poder edificar sobre él. ¿Qué era necesario hacer? Pues una cosa tan sencilla, ¿no? Como quitar la basura y comenzar a edificar. Tal vez haya otros sistemas más que lo pueden aprovechar. Pero hermanos, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros muchas veces también queremos edificar sobre basura. Sobre terreno no sólido. Sobre terreno muy cambiante. De tal manera que comenzamos a edificar, queremos a construir sin hacer la renovación necesaria y entonces las vidas después se desploman. ¿Cuántos matrimonios inician, pero inician mal porque las cosas no se hacen correctamente? ¿Cuántas familias deciden seguir caminando, pero terminan mal porque las cosas no se hacen correctamente? ¿Cuántos jóvenes y señoritas que no buscan hacer las cosas de manera correcta, quitar aquellas cosas que están mal, siguen adelante y después pagan las consecuencias? Hermanos, necesitamos despojarnos y necesitamos renovarnos. Vamos a terminar en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 27. Mateo 7, 13 al 27. Lo mismo pasa, hermanos, en la vida del ser humano. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la vanidad de nuestra mente, no podemos distinguir porque tenemos un entendimiento oscurecido a consecuencia del pecado. Entonces comenzamos a hacer las cosas, pero las hacemos de mala manera. Y las consecuencias son la ruina. Mateo 7, versículo 13 al 27. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque, hermanos, la fe viene, después de la fe viene la obediencia. Y es por eso que le decía, dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque no es porque las obras se nos salven, sino porque la fe genuina, la fe verdadera que salva, produce obras. Y un actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando no es así, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que, hermanos, dice en el versículo 24 al 27, que no es suficiente con oír, es necesario hacer lo correcto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ayúdenme a terminar, 26 y 27. ¿Qué dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, ¿por qué todos necesitamos una renovación espiritual? Porque no hay nadie que su vida no esté en peligro de colapsarse. No lo hay. Necesitamos despojarnos de aquellas cosas, hermanos, que están mal en nuestra vida. Necesitamos despojarnos, hermanos, de aquellas cosas, permitir a Dios que las transforme, esas cosas que el pecado ha dañado y ha deteriorado, que el pecado ha afectado. Tenemos que permitir, hermanos, que Dios nos ayude a hacer cambios, que nos ayude a hacer ajustes, que nos ayude a hacer mejorías, a fin de que nuestra vida sea mejor. Pero es importante que tomemos esa decisión. Ayer Christopher él enseñó la primera vez y nos comentaba esa anécdota, que en otras ocasiones ya la hemos escuchado, pero de las águilas. Cómo las águilas, al llegar a una edad en la cual sus plumas ya están deterioradas, sus plumas ya están afectadas por las fuertes corrientes, por los vientos, que llega a una edad en la cual su pico ya está muy deteriorado, tanto es así que tiene una curvatura tal que le impide cazar como debiera. En una edad en la cual sus garras ya están muy deterioradas y que no puede ya cazar de la misma manera. Tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Renovarse o morir. De tal manera que va a la montaña más alta. Y estando en la montaña más alta pasa por ahí muchos días. Y lo que empieza a hacer es quitarse una por una de sus plumas. Una por una de sus plumas. Comienza a quitarse el águila, ella solita, sus garras. Comienza a arrancárselas. Y después de ello, encuentra una roca y con una roca comienza a golpear su pico. Una y otra vez. Hasta que el pico cae. Y esperar que las garras crezcan, que las plumas nuevamente crezcan y que el pico nuevamente crezca. Y una vez teniendo plumas nuevas, garras nuevas y pico nuevo, surcar nuevamente los aires y volar y cazar y vivir muchos más años. Hermanos, no es posible vivir bien si no nos renovamos. El pecado ha deteriorado nuestras vidas, ha afectado nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión debe de ser despojarnos. Esa decisión debe de ser ir a Cristo. Nosotros, nadie más puede tomar esa decisión por nosotros. Ir a Cristo, ir a lo alto y con su ayuda tener una transformación para poder disfrutar de esa vida abundante que tenemos en Cristo. Y poder vivir bien. Dios, escribiéndole a su pueblo por medio del profeta Amós, dijo: buscadme y viviréis. Si nosotros buscamos a Dios, podemos vivir con gozo, con paz. Podemos vivir siendo bienaventurados, con dicha. Podemos vivir, hermanos, con propósito en nuestra vida. Podemos vivir en victoria, podemos vivir verdaderamente libres. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que despojarnos de aquello que nos estorba. Puestos en pie, hermanos. Voy a leer solamente un versículo que está en los Salmos, es el Salmo 51. Porque David, después de que pecó, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y él escribió estas palabras: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solos no podemos hacerlo, necesitamos de Dios, pero tenemos que tomar esa decisión. Cantamos, hermanos, y unos momentos más lo vamos a cantar, pero cantamos seguido: renuévame, ¿cierto? Renuévame, Señor Jesús. Y fíjense lo que cantamos: ya no quiero ser igual,
Y esa es parte de la renovación, hermanos, el tomar la decisión de ser diferentes, de ser mejores. Porque el pecado ha deteriorado y está deteriorando en nuestra vida muchas cosas. Y todos estamos en peligros de colapsarnos si no nos renovamos. Pidámosle en esta mañana, hermanos, que Dios nos ayude. Tomemos la decisión de despojarnos de aquello que está mal. Porque el pecado deteriora nuestras vidas. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a no solamente oír, sino a escuchar, como hemos estado viendo en las tardes. Qué peligro está, Señor. Qué peligroso terreno, Señor, es en el cual muchas veces estamos. Porque tu palabra, Señor, es clara, pero muchas veces no se hace caso a ella. Las grietas están en nuestras vidas. El pecado lo está deteriorando, el mundo lo está afectando y nosotros no hacemos caso a ello, sino seguimos adelante. Y el peligro es que la vida así, tarde o temprano, se va a colapsar, va a ser derrumbada. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a reconocer aquello que está mal y tomar la decisión de despojarnos del viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa. Tomar la decisión de renovarnos y vestirnos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Ayúdanos, Señor. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Está bien? ¿O hay algo que necesita ser renovado? ¿Hay algo que necesita ser cambiado? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está bien? ¿Es una mente de acuerdo a Cristo, de acuerdo a su palabra? ¿O es una mente de acuerdo a este mundo que nos hace vivir de acuerdo a este mundo y no de acuerdo a Cristo? Y que lo único que está haciendo es que nuestro terreno sea cada vez más peligroso, hasta el punto en el cual nuestra vida se colapse. ¿Cómo está, hermano, nuestra mente? ¿Cómo están nuestras convicciones? Hermanos, tenemos que renovarnos y transformarnos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ayúdame a orar? El Señor me ha mostrado que mi vida necesita ser renovada. Gracias a Dios, puede bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame a orar? Yo quiero tener ese discernimiento de la palabra de Dios. No quiero seguir pensando en aquellas cosas que están mal como si estuvieran bien. Quiero verdaderamente hacer lo correcto. Quiero que mi vida sea renovada. Ayúdame a cambiar y a quitar, que el Señor me ayude esas cosas que están mal. ¿Habrá alguien que diga, ya no quiero ser igual? Gracias a Dios, puede bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a cantar, hermanos, renuévame, Señor Jesús, así en actitud de oración. Y si el Señor ha tocado tu corazón, tú has levantado tu mano, pero no te quieres quedar ahí, sino quieres que esa decisión sea todavía más firme, yo te quiero invitar a que pases aquí al frente y que le podamos decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, ya no quiero ser igual. Quiero ser transformado por ti, quiero ser mejor, quiero tener una vida agradable a ti. Ayúdame a hacer esas renovaciones necesarias para poder ayudar a otros a hacer esa renovación. Vamos a cantarlo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Hermano, ¿está contento? Hermana, ¿está contenta? ¿Cómo es usted? Yo no. Yo quiero ser mejor. No nos conformemos. Buscamos esa renovación. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ya no queremos ser los mismos. Ya no queremos ser iguales. Hay muchas cosas, Señor, que necesitamos cambiar. Gracias, Señor, por esa obra que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por esos cambios que se han dado. Gracias, Señor, por esas renovaciones que has hecho. Pero todavía hace falta mucho más. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Estamos aquí al frente diciendo, Señor, te necesitamos. Renueva nuestra mente, Señor, renueva nuestras emociones, nuestra voluntad. Que ya no seamos nosotros los que estemos gobernando, sino que seas tú, Señor. Y que eso nos ayude, Señor, para que podamos ser transformados de gloria en gloria, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos aquí al frente diciéndote, ayúdanos, Señor, a quitar eso que está mal, a despojarnos de ello, de tal manera, Señor, que podamos vestirnos del nuevo hombre y que podamos ser instrumentos útiles en tu mano, que podamos ayudar a otros de la misma manera, a tener esa renovación en su vida. Ayúdanos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden pasar a su lugar? Pueden pasar, hermanos.